una persona que se hace un selfie de lo que parece ser como un centro de cómputo. Una sala situacional. Cierran la mesa e imprimen esas actas, imprimen copias para todos los actores, los representantes de los partidos políticos. La categoría de narcoestado. Sí. ¿Qué tan cierto Esos es? sobrinos de Maduro fueron criados por Cilia Flores. Los llaman los narcosobrinos. Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, ese es más o menos su entorno. Teniendo esos colectivos, digamos 100.000, 200.000 colectivos, tú tienes una fuerza de ataque principal. ¿Qué son colectivos? Un pocotón de malandros que sacan de las cárceles. Y hay otro sector que es el de Diosdado Cabello. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. O sea, yo voy a dar un golpe de Estado, Padrino López le dice, cálmate. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar con el doctor Alexis Vargas y vamos a empezar con esto, que es noticia ahora mismo de última hora en los periódicos. República Dominicana y otros 8 países piden revisión de votos en Venezuela y solicitan reunión urgente con la OEA. A horas, porque el primer boletín se dio a las 12:05 de este día, ¿verdad? Apenas estamos filmando este programa a las 12 y tanto del día 29 del día siguiente, hacer el recuento de lo que pasó y cómo estos países que piden revisión de votos puedan tener eco en este llamado que ellos hacen a la OEA. Sí, digamos, previo a la elección, todo el panorama cuantitativo, todas las encuestas, todo lo que se había hecho desde el punto de vista del levantamiento de campo, daba ganador a González Urrutia con 75-76% y le daban un 35-36%, es decir, 40 puntos de diferencia que le daban a Urrutia contra Nicolás Maduro. Eso es lo primero. Ese era el panorama negativo en el cual se consideraba o se tomaba como premisa que unos 10.2 millones de venezolanos salieran a votar. La realidad es que salieron 11.7 millones de venezolanos a votar, es decir, 1,5 millones más. Y ese 1,5 millones más se apersonó a ejercer su derecho y deber del voto masivamente en favor de el Partido de la Unidad Democrática, María Corina y González Urrutia, por lo cual el margen se amplió, según se puede verificar en la mayoría de las actas, hasta el 85%. En contra de menos del 20% para Nicolás Maduro. Alexis, estamos hablando, por ejemplo, de este selfie que se hizo viral de una persona, ¿verdad? Del lado, obviamente, del oficialismo, que se hace un selfie de lo que parece ser como un centro de cómputo. Una sala situacional. Se llama sala situacional. Entonces, lo que se ve detrás de las pantallas, y lo vamos a colocar para que la gente lo vea, este selfie, es que los azules, el color azul claro, que es el de Urrutia, tiene un 70 y pico, un 80%, sí, ¿verdad? Más de 3/4 y ves el pedazo pequeño que es en todas las pantallas, que es Nicolás Maduro. Entonces, allí se puede ya constatar, eso constata que efectivamente varias cosas. Uno, que no tienen respeto, no tienen dignidad esta gente, estos criminales del PSV, Nicolás Maduro, principalmente Cabello, los Rodríguez, La Cava, los hermanos Rodríguez, no tienen dignidad. Padrino López fue un poco comedido, pero al final enlodó su uniforme. Y en esa foto puedes ver efectivamente lo que te estoy diciendo, o sea, más de 3/4 partes de los votos correspondían a la oposición y menos de 1/4 a Nicolás Maduro.
y se desconoció la intención popular, la soberanía popular se desconoció por completo y se produjo ese nefasto fallo final que dio Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, tras un apagón, un blackout que hicieron de toda la transmisión y las redes de información a nivel nacional, pero como habían antenas Starlink que entraron a Venezuela, se mantenía y se podía ver qué estaba ocurriendo en las barriadas populares, en los campos, en las ciudades principales, en el área de la clase media, la clase alta, la clase baja, porque típicamente la clase baja, la clase E, A, B, C, D, E, de la E1 a la E5, típicamente acompañaba en sus gestas y en sus gobiernos al presidente Chávez, pero eso cambió por completo. Maduro no tenía apoyo de ninguna naturaleza. Su apoyo, su popularidad estaba rondando menos del 20% y la desaprobación de su gestión alcanzaba casi 90%. A ver, doctor, que me lleva muchas informaciones juntas. Vamos a ir segmentando. Antes del internet, antes de la baja de la popularidad, vamos a hablar del primer boletín. ¿Cómo es posible que se haya tardado más de, desde las 6 que cerraron hasta las 12, 6 horas y 5 minutos? Y cuando dice Amoroso, ¿verdad? Y este es el primer boletín con una tendencia irreversible. Le tocaba al juez, le tocaba a la persona que estaba siendo de árbitro del proceso, decir que con un 80% de los cómputos, de hecho, se iba a equivocar y iba a decir que Maduro estaba ganando con un 90%. O sea, hablemos del contexto del órgano electoral, qué credibilidad tenía, y por eso yo decía que aunque tenía Maduro, según todas las encuestas, un porcentaje bajísimo respecto a la oposición, si el árbitro y el sistema de las elecciones la manejaban ellos, no había esperanza. Hablemos de eso. Sí. ¿Cómo llegamos a las 12:05 y hablemos del blackout? Elvis Amoroso estuvo haciendo declaraciones que solo le faltaba ponerse una gorra de estas que usaba el Che Guevara, una camisa roja y comenzar sus exposiciones diciendo patria, socialismo o muerte, viviremos, comandante. Eso era lo que le faltaba. Por otra parte, cuando se sienta ese quinteto de rectores del Consejo Nacional Electoral, faltó el que representaba a la oposición. No se sentó porque sabía que iban a cantar un fraude y no se iba a prestar para eso. Tuvo la dignidad de no sentarse y no hacerse copartícipe. Pero fíjate qué pasa. Si tú dices que uno tiene 5 millones 100 y el otro tiene 4 millones y medio, estás hablando de 10 millones. Si tú dices que has escrutado el 80%, te faltan 2 millones. Porque de 10 te faltan un poco más, 2.6, 2.5 millones. Entonces, en una elección donde tú tienes 550,000 votos de diferencia y te faltan 2.6 millones, tú no puedes decir que... y además, la gráfica que muestras, sube Maduro al principio de la tarde y comienza a caer. Comienza abajo González Urrutia, que es la línea azul, y comienza a acercarse a la curva de Maduro. Es decir, que la tendencia era que González Urrutia iba creciendo. Si te faltan 2.6 millones de votos y que lo dijo él, basta ponerlo de nuevo y él va a decir 5.1 millones o 5 tantos millones y 4 millones 400 tantos. La diferencia eran 550,000 votos. Y te faltan 2.6 millones de votos, 2 millones y medio de votos por contar. Perfectamente se puede romper y puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa podía pasar. Pero según usted, doctor, y la información que usted manejó, ¿qué pasó durante estas 6 horas? Normalmente aquí a las 9 de la noche, se da el primer boletín. Sí, 8 ¿cierto? de la noche. 8 o 9 de la noche. Nosotros tuvimos boletines a las 8 de la noche en las elecciones pasadas. ¿Qué pasó? Y el tema de estos colectivos, estos motores que salieron en llamado de Diosdado, ¿cómo ustedes vivieron desde la distancia los venezolanos estas horas, casi 6 horas? Recuerda que en República Dominicana cuando empiezan a dar los boletines, comienzan con 520 votos, fulano de tal, que es el 5.4%, cosas así. En Venezuela, cuando se va a dar el primer boletín, normalmente
ese boletín ya es prácticamente definitivo e irreversible y ya lo demás es complementario. Eso ya lo tenía la oposición porque cuando imprimen, cierran la mesa e imprimen esas actas, imprimen copias para todos los actores, los representantes de los partidos políticos. Eso se lo mandan al centro de cómputos de la oposición y lo van teniendo. Y posteriormente se lo llevan ya definitivo. ¿Qué ocurre? Como te está llegando esa información, ya sabes lo que está pasando en la realidad. Incluso la Guardia Nacional y el Ejército, el Plan República, permitió que mucha gente diese los resultados a viva voz. Y siempre, o sea, en todos los colegios no había uno que salieran y dijeran, Maduro está ganando con tanto. No había ni uno, o sea, siempre era 600, 500, 450 votos. González Urrutia, 40, 30, 50, 60, Nicolás Maduro. Eso vimos en las actas que se filtraron. Sí, ¿Y cómo pero fue que después, era mucho. Pero ¿y cómo es que después Maduro amanece a las 2:05 con un 51 punto Porque y pico fue por un ciento? robo, digamos, ellos hacen el blackout, ralentizan el tránsito de información y después sale este elemento borrico, asémila de amoroso a dar un resultado disparatoso, abusivo, como lo hizo. Técnicamente, Vargas, ¿qué se hace en ese blackout? ¿Se robaron los servidores? Pasan algunas cosas. ¿Qué se hace ahí? Pasaron algunas cosas aisladas. Digamos que podía ser el 1, 2, 3, 4%, porque ya Maduro no tiene capacidad para, en el panorama electoral venezolano, para actuar con colectivos, con personas, digamos, en el 20% el total de los colegios electorales. No tiene esa fuerza de movilización y eso se pudo ver porque cada movilización de María Corina Machado era una cuestión de 100, 50.000, 200.000 y hasta medio millón de personas. Maduro no logró mover nunca más de 10, 12.000 personas y movían miles de autobuses, gastaban dinero a más no poder. Ellos sabían, se sabían perdidos, se sabían que no tenían ningún tipo de oportunidad, entraron en ese conflicto durante esas 6 horas. Eso no fue un conflicto respecto a la oposición, eso fue un conflicto interno de ellos, donde Maduro, como los Estados Unidos, directamente la vicepresidenta Kamala Harris, levantó o dio la instrucción recibida del presidente Joe Biden, por supuesto, que estaba aquejado de salud, de que todos los militares y policías venezolanos tuviesen una suerte de amnistía. Le levantaron las medidas a los miembros del Consejo Nacional Electoral, incluyendo a Padrino López. ¿Eso fue cuándo? Eso había ocurrido unos días antes. Primero lo de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de Amoroso, que tiene medidas, bloqueos y embargos retentivos internacionales, persecución internacional, militares que tienen persecuciones que están en la Corte Penal Internacional. El fiscal general Karim Khan de la Corte Penal Internacional se trasladó a Venezuela, habló con Maduro. Yo no sé los detalles, pero estoy seguro que le dijo, te vamos a archivar tu expediente completo, reconoce la voluntad popular y hagamos un proceso de transición. Entonces Maduro, esto lo digo yo, ojo, puedo estar equivocado, pero estoy casi seguro que esto ocurrió. Maduro, Padrino López y los militares que siguen a Padrino López le dijeron, mira, ya nosotros estamos limpios, ya nos dieron un salvoconducto, sabemos que nos tienen con un cartel de Se Busca donde ofrecen 15 millones de dólares por Maduro, 10 millones de dólares por Padrino y otro grupo. ¿Quién tiene ese cartel? En los Estados Unidos, sí. Hay unas primeras sanciones que son la lista Clinton que la puso Obama 2014, después vino un grupo de sanciones posteriores y después contra el país impidiendo que ninguna empresa norteamericana o aliados de los Estados Unidos hicieran negocios con Venezuela y después las sanciones personales contra Nicolás Maduro y todo ese grupo. ¿Por qué? Por narcotráfico, Hablemos legitimación de capitales. Narcoestado.
Ajá. ¿Qué tan cierto a nivel de la comunidad internacional? Sabemos que hay unos sobrinos de Maduro que tuvieron una situación, la categoría de narcoestado. Sí. ¿Qué tan cierto Esos es? sobrinos de Maduro fueron criados por Cilia Flores, los llaman los narcosobrinos. Ya tú ves que fueron detenidos después de todo un operativo en Haití, por cierto, fue donde los detuvieron y los trasladaron a Estados Unidos, pagaron una condena, deben haber hablado y deben haber dicho muchas cosas, pero más allá de eso, es evidente, o sea, en la República Dominicana constantemente hay un grupo de venezolanos que traen por lanchas rápidas, avionetas y que están cumpliendo condenas. ¿Y es cierto que tienen mansiones aquí, algunas de familiares relacionados a ellos? Pero muchas fueron incautadas, muchas fueron ya yates, fueron incautados por el Ministerio Público. Algunas cosas las han pedido desde los Estados Unidos, otras las ha ejecutado el Ministerio Público aquí, pero, o sea, además es un secreto a gritos que está en Venezuela y se habla pues de estos narcosoles por los soles que tienen los generales y se filtra información al respecto. Los Estados Unidos, cuando te ponen un cartel de Se Busca, a Nicolás Maduro, a Clive Alcalá Cordones, al Pollo Carvajal, a Padrino López, al presidente del Tribunal Supremo venezolano, Michael Moreno, por todos están ofreciendo 10 millones y 15 por Maduro. O sea, ellos no pueden salir de Venezuela a menos que sean esos territorios amigos como Rusia, Irán. Rusia, Irán, China, India, yo diría que Pakistán, Bielorrusia, esos países. Y te digo algo, o sea, Nicolás Maduro ni siquiera va a la ONU, él no ha ido a la ONU últimamente, creo que fue en esta última oportunidad, pero porque ya estaba en los acuerdos de Barbados y estaba en los diferentes acuerdos que han venido haciendo. Entonces, para entender algo, Vargas, te interrumpo sí, con no, preguntas. adelante. Esos acuerdos, cuando Estados Unidos se abra esos acuerdos, ¿por qué cree que Maduro iba a salir ahora? Mira, en realidad ocurre algo. Es proponiéndole a Maduro, entrega el poder si pierdes y sé transparente en las elecciones. Si ganas, te reconocemos. Si pierdes, entrega el poder. A cambio, a ti y a este grupo tuyo le vamos a dar una amnistía que consiste en quitarte lo que tienes en la Corte Penal Internacional por la vía de un archivo definitivo del expediente en tu contra, tu hijo, Cilia y Tarek William Saad, todos los que estén en ese grupo, Padrino López. Pero no te lo podemos dar para Diosdado Cabello, para Freddy Bernal, para Mata Figueroa, que es un general, y otros cuantos, Clive Alcalá. Clive Alcalá, en Colombia, él estaba en Colombia, lo fueron a agarrar porque estaban los 10 millones, la gente lo fue a buscar y él se disparó corriendo para un cuartel de la policía, se entregó y lo mandaron a Estados Unidos. Ya lo condenaron a 21 años de prisión. ¿De esos mismos generales de Maduro? Sí, y a ese que viene desde los tiempos de Chávez. Esa gente está, digamos, si recibe 21 años es porque dio un volumen de información importantísima. El Pollo Carvajal, que todavía no lo han condenado, eso es un hombre que es el más alto nivel de inteligencia de Estado que ha habido en Venezuela desde Hugo Chávez. A él lo habían apresado en una oportunidad en Aruba y como era diplomático, pues lo liberaron. Hay otros que ha pasado lo mismo, en Panamá, en diferentes lugares, Amílcar Figueroa. Entonces, Vargas, este es el grupo con que gobierna Maduro. Este es el grupo de generales y nombres que usted está dando. Maduro tiene Padrino López, los hermanos Rodríguez y el primo Rodríguez, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, ese es más o menos su entorno. Y hay otro sector que es el de Diosdado Cabello. ¿Qué tesis se maneja? Eso no es fácil de comprobar. Diosdado Cabello dijo, no, tú no te vas a librar y yo me voy a quedar aquí
jodido. No lo vamos a hacer así, de esa manera. O sea, yo voy a dar un golpe de Estado, Padrino López le dice cálmate, y después habrán discutido que ese periodo muerto de 6 horas al que hace referencia fue la discusión no respecto a la oposición, respecto a lo interno de ellos. Comparto esa teoría, porque de hecho vimos al jefe del ejército, ¿cómo se llama? Padrino López. Padrino López, más hablando que hasta que Venezuela iba a entrar en una nueva etapa, pero Diosdado no estaba en eso. O sea, en los discursos que ambos manejaron anoche, mientras hacíamos la transmisión, veíamos que habían dos bandos. Te aporto y le aporto a la audiencia a propósito de los países que han reconocido a Maduro hasta esta hora. Rápidamente, obviamente está Rusia, donde el presidente Putin le dice, usted siempre es bienvenido a tierras rusas. Le está diciendo a Maduro. Está el presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping dice que el portavoz de la Cancillería, Lin Jian, recordó que China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Aquí tenemos también Díaz-Canel de Cuba. A Bielorrusia. Ahí está el presidente Alexander Lukashenko, que también dice la población de su país apoyó. Entonces tiene que estar Díaz-Canel de Cuba, tiene que estar Daniel Ortega. Bolivia. Aquí tengo a Luis Arce, que también felicitó a Hugo Chávez y dice... No, a Maduro. Perdón, a Maduro, y dice que su victoria es en gran manera una manera de recordar a Hugo Chávez. Tenemos el de Qatar. El presidente dice, felicito al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tenemos a Cuba, por supuesto. Díaz-Canel, que dice nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y de compromiso y tal y cual. Ahí estamos. Nicaragua, Daniel Ortega. Bueno, pero no lo tengo en este reporte que leí. Haciendo este paréntesis de gente que reconoce, República Dominicana está en la lista, que ya hablamos anteriormente, de la lista de los países. Son 9 países que se despacharon con un comunicado a través de sus cancillerías: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y yo le pregunto al doctor Alexis Vargas, la presencia de Leonel Fernández, a propósito de que República Dominicana está en la lista de los que está pidiendo reconteo, no hemos tenido hasta esta hora de esta filmación un reporte de Leonel Fernández, ¿verdad? Mira, el presidente Leonel Fernández, yo lo considero que es el presidente que ha, digamos, causado la mayor variación porcentual de desarrollo institucional, de infraestructura, de educación en la República Dominicana en toda la historia. Eso hay que reconocérselo. Tuvo el apoyo de Hugo Chávez, recibió decenas de miles de millones de dólares desde Venezuela en el pacto o acuerdo de Petrocaribe. La deuda que quedó nunca se pagó, una deuda descomunal de decenas de miles de millones de dólares, no se pagó. O sea, tanto que critican al presidente Abinader y al PRM porque están tomando dinero prestado, pero Petrocaribe era un barril sin fondo de deuda a la República Dominicana, solo que se eliminó. Si no tuviéramos una deuda, pues tal vez un tercio del tamaño del PIB. ¿Qué usted quiere decir? Sí. ¿Que Leonel Fernández le está agradeciendo la deuda que no se pagó? Bueno, Leonel Fernández tiene que estar agradecido con Venezuela, en este caso con Maduro y Hugo Chávez, porque recibió muchas dádivas de ellos, mucho apoyo. Y por su parte, Hugo Chávez fue ayudado por Leonel Fernández como cuestión previa a ser candidato y a ser presidente. Entonces había entre ellos una muy bonita amistad. Leonel Fernández es un estratega. Leonel Fernández es una persona que se maneja muy bien en esos medios. ¿Y cómo él va a salir de esta? Usted? Pero fíjate una cosa, Leonel Fernández, y me duele decirlo, es una persona que yo respeto muchísimo, no es bienvenido en la mayoría de los venezolanos. El 80%, por decir un número, de los venezolanos no quiere a Leonel Fernández porque lo ha visto en los procesos anteriores y no lo ve potable. Lo saben amigo de Hugo Chávez más que de Maduro, entonces no lo ve como potable, no es creíble como observador para los venezolanos. En esta misma línea, doctor Vargas, dice Estados Unidos que pospone la toma de decisiones sobre Venezuela hasta ver las actas de votación. Dice
el presidente de Panamá sobre las elecciones de Venezuela, advierte que adoptará medidas internacionales, más bien interamericanas, pero dice Capriles que Maduro escogió el peor camino, que es de conocer que el pueblo votó en contra. Sí. Solamente le hago que son titulares en los periódicos de ahora mismo. ¿Cómo Leonel Fernández? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a decir el doctor Leonel Fernández cuando tiene posiciones? El mundo entero, excepto 8 países, no han reconocido estas elecciones de Maduro, y tenemos la posición del secretario de Estado que hablábamos fuera de cámara, Blinken, que también habla de que no reconoce, de que entiende, ¿verdad?, la comunidad internacional. Hasta que no haya una revisión, claro. Y entonces, Blinken, Leonel, ¿qué va a decir? Mira lo que pasa. Tony Blinken no va a dar ninguna declaración sin que Kamala Harris se lo autorice, porque ahora mismo Kamala Harris, por la situación de salud y lo cerca que están las elecciones, está, digamos, no gobernando, pero está dando la cara por el gobierno de la dupla Biden-Harris. Entonces, Blinken, esas posiciones siempre están avaladas por la presidencia de los Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. El secretario de Estado de los Estados Unidos es el tercer cargo de mayor importancia después de la vicepresidencia y el presidente. Entonces, esa declaración de él, y también del embajador, de un embajador, no recuerdo cuál, o a través de la embajada fue que lo hizo, a través de la embajada, de la página oficial de la embajada de Venezuela, de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces, eso es un mensaje de la presidencia de los Estados Unidos, donde el vocero es Anthony Blinken. Eso es lo primero. Todos estos presidentes que están diciendo que haya un recuento, tenemos que entender cómo funciona en Venezuela el tema después que tú diste los números. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Tú tienes una etapa administrativa y una etapa judicial de aplicación de derecho. La etapa administrativa es que van con toda la información que tienen, con todas sus planillas, y le dicen al Consejo Nacional Electoral, mira, esto es lo que yo tengo y no coincide con lo tuyo. Vamos a revisar, vamos a recontar. No se va a producir porque el Consejo Nacional Electoral en Venezuela es un apéndice de el eje Habana-Caracas, es un apéndice de Nicolás Maduro y un medio control que le tiene Diosdado Cabello. Eso es así. Entonces no va a prosperar nada. No van ni siquiera a recibir la queja. Se van a burlar, son descarados. Después viene... Doctor, me apunta a producción que ahora mismo, al momento que estamos grabando este programa, 1:14 del día lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está proclamando a Maduro como ganador de las elecciones, a 12 horas más o menos del primer boletín. Sí, eso está sucediendo ahora. O sea, no hay esperanza de reconteo en la línea que usted va. Claro, eso no debió ocurrir hasta que no se presentara el elemento, digamos, el plazo para los reclamos, para las discusiones. Y fíjate que insisten en el camino de cerrar el camino de la paz, el camino de la transición, el camino electoral. Los están cerrando por completo, están jugando todas sus piedras, están jugando todas sus cartas, y eso no está bien. Hay otra etapa que es la etapa, otro proceso que es el proceso judicial, que es judicializar el caso, someter un amparo para que detengan el nombramiento de Nicolás Maduro, pero como es un apéndice, el Tribunal Supremo es un apéndice del eje Habana-Caracas, de Nicolás Maduro y compañía, entonces ocurre lo mismo de nuevo. No hay solución por esa vía. ¿Qué solución queda? Las soluciones que van a venir son soluciones de calle, son marchas, paros indefinidos, sanciones brutales que no van a afectar a Maduro y a sus compinches, que van a afectar al pueblo, pero que las van a aplicar esas sanciones y de manera muy, muy, muy estricta. Una pregunta, doctor, ¿por qué la oposición se motiva? ¿Qué pasó en estas elecciones para tener una participación masiva? Votaron 11 millones y pico de personas, ¿cierto? Si sabíamos que el órgano electoral de allá estaba comprado por el madurismo, el socialismo, el chavismo, sí, como sea. O sea, si tú sabes que vas a perder, ¿para qué vas a unas elecciones donde el árbitro no es
imparcial, o sea, y vi mucha gente con muchas esperanzas. En el fondo, saludo para Nelson Valdés de esta plataforma y para Osvaldo Río, yo sabía lo que iba a pasar, porque no importa que votaran 30 millones de personas, si quien va a proclamar va a decir lo que quiera. ¿Cómo surge esto de esta nueva esperanza en la oposición, encarnada por María Corina Machado, representada por el candidato Urrutia? ¿Qué pasó? ¿Qué ustedes pensaban? Siempre tú tienes que asistir a la gesta electoral y siempre tienes que agotar todos los procesos. Mira, te explico algo aquí en la República Dominicana. Supongamos una acción, un caso de una acción penal cualquiera que sea, y hay violaciones constitucionales. Tú, durante la etapa, digamos, en la medida de coerción, si tú entiendes que hay esa violación constitucional, tú debes indicarla e intentar hacerla saber. Posteriormente, en la etapa de control, instrucción y garantía, usted debe hacerlo saber. Después, en la preliminar, usted debe hacerlo saber. En el juicio de fondo, usted debe hacerlo saber. En la Corte de Apelación, en la apelación, debe hacerlo saber. En la Suprema Corte de Justicia, debe hacerlo saber. Si hace una revisión constitucional al Pleno de la Suprema, usted debe hacerlo saber. Eso es República Dominicana. Para que cuando vayas al Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal del país y no pertenece al Poder Judicial, y solo hace una revisión constitucional a la decisión jurisdiccional que viene del Poder Judicial. Entonces, una de las condiciones que te exige es, haz valer, indica, reclama el derecho constitucional que vas a traerme. ¿En Venezuela ustedes tienen eso? No, aquí es así. En Venezuela. ¿Pero y allá qué? Allá hay un tribunal constitucional, pero a Chávez se le, en papel, en la Constitución, pero a Chávez se le antojó que no era tribunal constitucional, sino que era los mismos jueces de la Suprema que conformaban una sala constitucional. O sea, al final, ¿a dónde ustedes van ahora? Bueno, es que no hay camino, se cerraron todos. Usted sabe que aquí tuvimos un dictador, ¿verdad? Sí, no, yo conozco que la historia duró de aquí. 30 años. Sí, usted sabe que no fue con voto que lo tumbamos, ¿verdad? Bueno, de hecho, decía Juan Manuel Santos que la paz de la República va colgando de la boca de un cañón. ¿Y qué pasa con perdón de los venezolanos, con los hombres venezolanos? Bueno, porque no es así que lo vamos a quitar, ¿no? Bueno, pero nosotros hemos tenido, digamos, los venezolanos hemos estado en la calle, los venezolanos hemos batallado, hemos dado batallas, hemos librado luchas, hemos puesto presos, hemos puesto niños muertos, jóvenes muertos, universitarios muertos. ¿Qué es lo que hay que hacer, doctor? Bueno, por las elecciones no es la vía. Yo nunca llamaría, a una, digamos, alzada popular para enfrentar los fusiles de la Guardia Nacional. Bien decía Bolívar, maldito sea soldado si usas tus armas para someter o usas tus armas contra tu propio pueblo. Lo decía Bolívar hace más de 200 años. Entonces, lo que yo entiendo es que de alguna manera hay que buscar la motivación en el seno de la Fuerza Armada, que es una Fuerza Armada politizada, infiltrada por los cubanos, los iraníes y los rusos. Hay que intentar que esa Fuerza Armada sea quien salga a proteger o hacer valer los derechos, la Constitución, y pues no se ha podido. Le dieron todas esas bondades de eliminarle, de darle una amnistía desde afuera de Venezuela. ¿Y la comunidad internacional qué? Es que lo que pasa es que hay un principio de autodeterminación de los pueblos y eso tiene que hacerse valer. Ningún país puede ir a otro país a resolverle sus problemas, pero indudablemente tampoco está obligado ese país a tener que soportar tiranías. Entonces, por eso es que se producen la ruptura de relaciones diplomáticas y el cierre de todo tipo de relaciones comerciales, que ahora me late que va a ser muchísimo más fuerte que 2015, 16, 17, que fue muy fuerte, faltaba todo, la comida, la electricidad, el internet, faltaba todo. Ahora va a ser muchísimo más fuerte. ¿Pero Cuba ha vivido así 60 años? Sí, Cuba ha vivido así 60 años, han oprimido todas las oportunidades que se han presentado. Los venezolanos decíamos hace 26 años casi, no vale, esto no es Cuba, no vale, esto no es Cuba, y hace 20 años, no vale, esto no es Cuba, nosotros no somos una isla, siempre un pretexto de que no. Y la consecuencia ha sido que, mira, ayer ya sin pueblo, sin apoyo capacidad popular de colectivos, o sea, porque hasta que tú tengas, teniendo esos colectivos,
digamos, 100.000, 200.000 colectivos, tú tienes una fuerza de ataque principal. ¿Qué son colectivos? Un pocotón de malandros que sacan de las cárceles, le dan un motor, tienen armas y van y someten al pueblo. Y le dicen, váyanse para su casa y dejen de joder porque lo vamos a... Son las imágenes que vimos ayer durante la transmisión. Sí, entonces los ese grupo está reducido. Hasta ese grupo lo han perdido. Si tenían 10, de esos 10 le quedan 2. Entonces hablemos de eso, de la degradación de Maduro. ¿Cómo y por qué, según su mirada, Maduro ha ido perdiendo apoyo popular? Bueno, porque primero los atentados contra el erario son descomunales. El robo ha sido una cosa descomunal. Una cuestión que, por ejemplo, Tarek El Al-Saimi, que era su ministro del petróleo, digo el ministro del petróleo porque cambian los nombres y cada vez que dicen que arreglan algo es cambiar el nombre. Entonces, este hombre está acusado, sindicado con un tema de criptomonedas y yo no sé qué, de robarse 23.000 millones de dólares, Alex a 20.000 millones de dólares, porque las cifras allá no son las que se manejan en Centroamérica y Caribe. En Venezuela, ni Odebrecht tampoco. En Venezuela es el que robó 20.000, 15.000, 10.000 millones de dólares. O sea, 3 delincuentes de estos se roban el Producto Interno Bruto de la República Dominicana como si nada, en un año. ¿Y ese dinero dónde lo meten? Bueno, van y lo esconden por todos lados y si Estados Unidos se los encuentra, se los quita. Y todas esas medidas conservadoras, y Estados Unidos tiene retenido muchísimo dinero venezolano que se utilizará si logran salir de Maduro para una posible o una eventual recuperación, reestructuración, manejo del país, pues entonces, se utilizarán esos dineros. El robo sistemático del erario público, la falta de cosas de primera necesidad, el mal manejo de la administración pública y el desgaste propio del poder, porque ya serían 12 años consecutivos. Los salarios han sido una cosa vergonzosa. Ahora lo han medio emparejado poniendo que si el bono de guerra y el bono de la paz. Entonces te llevan a 160, 170 dólares con todo eso, con los bonos y yo no sé qué más. La economía dolarizada, o sea, ellos son, el gobierno capitalista neoliberal salvaje más brutal que he visto yo es el de Maduro. Y ellos entonces, eso es lo que criticaba Chávez. Entonces han dolarizado la economía, pero ellos odian el imperio. ¿Y produce qué Venezuela? ¿Qué siembra Venezuela? O sea, ¿qué de comida ustedes tienen autonomía? Absolutamente todo. Venezuela tiene todo. Oye, Venezuela tiene un lago a 300 metros de altura que mide 4.500 kilómetros cuadrados. Allí tú tienes, digamos, puedes instalar con facilidad, en su mejor momento llegó a 15 gigawatts, 15.000 megavatios. Fácilmente tú lo puedes llevar a 20.000 megavatios. Eso sería alrededor de 1.5 millones de barriles al día. Y esa energía es totalmente limpia. Pero digo yo, se siembra habichuela, arroz, bueno, pero te estoy hablando, eso en cuanto a la energía, porque ajá, sin energía no tienes nada. Exacto. Después, Venezuela tiene todo lo que te puedas imaginar en carnívoro, en cárnicos, todo lo que te puedas imaginar, cerdo, pollo, todo, absolutamente todo. De hecho, los dueños de las polleras más grandes aquí son venezolanos. Los dueños de las polleras grandes aquí son venezolanos. Venezuela tiene los centros comerciales más lujosos. Los dueños de los centros comerciales más lujosos de la República Dominicana son venezolanos. Entonces Venezuela lo tiene todo, el oro, el aluminio, el carbón, digamos, las extensiones territoriales para sembrar todo lo que quieras, Venezuela lo tiene. Venezuela tiene todos los climas, entonces tiene la posibilidad de sembrar absolutamente todo, de producir, y se hacía. Pero es que este gobierno expropió, destruyó. No hay una producción agropecuaria para sostener a nivel de comida al pueblo venezolano. Se importa. Se está importando brutalmente, o sea, el 80%, 85% del consumo. Entonces la balanza comercial, ingresos, egresos en dólares, que eso afecta directamente el PIB, pues el PIB es el gasto público, más el gasto privado, más la importación menos las exportaciones, más la variación bruta de capitales, la variación neta de capitales. La variación neta de capitales es negativa porque todo el mundo está sacando su dinero. El gasto público está reducido por todas las sanciones y todo lo que hay.
El gasto privado está reducido porque no hay gasto público, no hay manejo de dinero. La balanza comercial está negativa porque, digamos, destruiste la industria petrolera, destruiste la industria petroquímica, destruiste la industria del aluminio, la industria del cemento, todo lo destruiste, lo deterioraste, no le hiciste mantenimiento. ¿Por qué se deterioró? ¿Porque no sabe gobernar o porque no quiere? Porque no saben gobernar, porque las personas que ponían... Primero porque de la industria eléctrica y de la industria petrolera empezaron a atentar contra esas industrias, se molestaron, se incomodaron, sacaron a los profesionales de esa industria, del sector eléctrico y del sector químico, petroquímico, petrolero, y al sacarlos ocurre que te quedas manejando esas industrias con personal que no tiene la pericia, la práctica, no saben lo que tienen que hacer. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué alguna gente tenían internet y otros no? Hablemos del tema del Starlink, de esta historia de cómo Maduro adquiere algunas... Lo que se maneja, fíjate que un periodista de Fox le dice o le pregunta a Kamala Harris que las políticas bobas, las políticas bobas de Biden con respecto a Venezuela, que le dio el levantamiento de las sanciones y se dejó engañar con el tema de... Usted va a continuar con esas políticas y cómo las va digamos, a fortalecer o las va a debilitar más. Kamala Harris le dice primero, usted tiene una confusión porque la presidente no soy yo, el presidente Joe Biden. Eso sí. Es lo primero que le dice. Lo segundo le dice, mira, hoy nosotros vemos todo lo que está pasando porque al levantar las sanciones logramos que entraran antenas, sistemas de telecomunicaciones que se sabe que son antenas Starlink, y tú ves a María Corina con una antena en el techo de su jipeta y ves a otra persona por allá con otra antena y otra persona por allá con otra antena. Y muchos venezolanos. Se dice que un funcionario de Nicolás Maduro o asociado a Cabello para ganarse $30 millones pasó 30.000 antenas. Cuando los militares ven que pasaron esas 30.000 antenas, ellos buscaron 170.000 más y las pasaron para ganar dinero. Y entonces todo eso está conectado directamente, porque es satelital, a los Estados Unidos. Maduro no puede tumbar eso. Entonces hay comunicación, se ha podido ver lo que está pasando, se ha podido mantener al pueblo comunicado, porque aunque Maduro tumbe sus canales de comunicación... Eso le iba a decir, que la televisión en un tramo, los canales nacionales no tenían nada ayer. Empezaron a pasar tonterías, muñequitos. Pero ¿qué pasa? Que en las redes sociales sí había información veraz, actualizada, en vivo, porque en tiempo real, porque estaban usando esas antenas. Bueno, está publicando el periódico hoy, ahora mismo, hace 5 minutos, lo que ha dicho Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Dijo, expreso mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para reconocer el resultado. Eso es lo que está ahora mismo publicando a través... Todo eso tú lo agarras, lo metes en una licuadora, le das vuelta y eso dice, eso significa no te reconozco. Ese es el canal de WhatsApp de Luis Abinader, sí. ¿Verdad? Y yo lo estoy viendo a través de todos los medios. Ahora mismo todos los periódicos dominicanos están publicando esta información. A Nicolás Maduro no te voy a reconocer y no te reconozco. Eso es lo que le está diciendo. Cerramos con esto ahora. ¿Qué va a pasar con estos resultados motrencos a todas luces de estas elecciones con países, vamos a decir, manejados en un régimen 8, 6, lo que leímos ahorita, que sí reconocen a Maduro? ¿Y cuál sería esta nueva etapa para Venezuela? Pero antes, me decía antes de grabar, de estar aquí con nosotros, que las elecciones se adelantaron. Estas elecciones debieron ser en diciembre. ¿Cómo es eso? Claro, porque en la Constitución dice el mandato será para 6 años. Si la vez pasada lo hiciste en noviembre, esta vez terminaba en noviembre. Pero la adelantaron y la mueven a su libre antojo porque dejar pasar 5 o 6 meses más era ese escuálido, ese espírritu 20% que tiene Maduro, por poner un número, pero que está en ese orden más o menos, se iba a convertir en 10. Y le iba a dar más oportunidad a María Corina,
de promover más, de ofrecer más, de manejar más, de establecer condiciones que tal vez le iban a dificultar aún mucho más la trampa que montaron. Sin embargo, pero ¿cómo la oposición se somete a unas elecciones aún adelantadas fuera de la Constitución? en el 2018 decidieron no vamos a las elecciones porque tú eres un tramposo y el CNE son tramposos y no creemos en ti. Y él hizo sus elecciones y ganó con 1 millón de votos y dijo que ganó con 5, pero como nadie fue, él ganó y siguió siendo presidente. Entonces ahora iban a hacer lo mismo, no, había que participar en la gesta electoral. Está publicando el periódico El Espectador que Fiscalía abre investigación contra Machado por intentar adulterar resultados. ¿Qué le espera a la oposición ahora antes de cerrar con cómo le va a Venezuela ahora? Porque definitivamente, si con la autodeterminación de los pueblos nadie puede ir a sacar a Maduro, se chuparán 6 años más los venezolanos a Maduro. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué dice el doctor Vargas, pero antes, ¿cómo ahora la persecución contra la oposición, como ya vimos que pasó con Capriles, con Leopoldo, con Guaidó? Con Ledesma. ¿Qué le espera a María Corina? Bueno, María Corina ha dicho que va hasta el final y cuando tú te robas una elección que has perdido por 40 puntos porcentuales de diferencia, es porque te vas a jugar todas tus cartas. Cuando te juegas todas tus cartas, te estás sometiendo a lo que venga. Y no está muy lejos de poder sacar una conclusión precipitada, imprudente, pero que puede tener algún valor. En Haití se produjo un estado forajido, manejado por delincuentes, manejado por Barbecue y sus bandas y yo no sé qué, y mira lo que pasó. O sea, llegaron grupos, fuerzas internacionales. En Venezuela hay muchos venezolanos que tienen el dinero para pagar la intervención de fuerzas internacionales que no son países. Por ejemplo, Blackwater. Estos tienen un grupo de mercenarios, tú los contratas, $1.000 millones, son 50.000 hombres, y esa gente tiene todo tipo de logística militar. Entonces, eso, por ejemplo, es un cuadro que podría venir. Eso es un cuadro que está abierto. Los venezolanos pueden armar una revuelta. O sea, hablamos de un magnicidio como pasó en Haití con Juvenel Moïse. Magnicidio no, a Maduro nadie lo quiere matar. Uno, porque tú prefieres tener a un bobo como él de presidente y no a un psiquiatra que tiene 5 psiquiatras curándolo como Jorge Rodríguez. O sea, yo prefiero este bobo de Maduro que a Jorge Rodríguez, que es un psiquiatra loco que tiene 5 psiquiatras medicándolo. Y además es profesional. O sea, Maduro es un bobo, pues, o sea, hace bobería. Entonces es más manejable que este psiquiatra loco, que es el que lo va a heredar. Eso por un lado. Entonces ese cuento de que lo van a matar es mentira. Eso por un lado. Por otro lado, Nicolás Maduro... Perdóname, pero si estas elecciones no son constitucionales, se adelantaron, si pasara cualquier evento, que no le deseamos la muerte a nadie, ¿verdad? Pero cualquier cosa que pase, ¿no hay una posibilidad de abrir unas nuevas elecciones? Si por alguna razón Maduro y su acompañante, su grupo, por lo que sea por intervención de mercenarios, nacional, internacional, pasara cualquier cosa, ¿no hay una posibilidad de un llamado nueva vez a elecciones? Es que desde el momento que, y eso, digamos, no es lo que conviene, desde que los militares a lo interno de Venezuela no son confiables. Entonces lo que te queda son fuerzas militares externas a Venezuela, no operaciones quirúrgicas, como decía Donald Trump, que yo en él no creo para nada. No esas operaciones quirúrgicas, eso es mentira. Si se produce una situación de esa naturaleza, en el supuesto negado, que eso ocurriera, no es con la intención de matar a Maduro y soltar todo, no, es con la intención de llegar y controlar, y eso, digamos, controlar el poder y tomar el poder. Habrá una transición y posterior a esa transición, pero ya aparentemente tiene que ser de fuerza, no puede ser de otro tipo. ¿Cuánto tiempo es el proceso de transición? Por ejemplo, aquí son 3 meses, las elecciones son en mayo y se instala el nuevo gobierno en agosto. ¿Cómo es en Venezuela? Mira lo que iba a pasar. Como Nicolás Maduro adelantó las elecciones, el 28 de julio, digamos, ganaba González Urrutia, por decir algo. El 10 de enero de 2025 le entregaba el Ejecutivo a González Urrutia.
En diciembre de 2025 es que venían elecciones del Parlamento, o sea, de la Asamblea Nacional y de las alcaldías y gobernaciones. Es decir, desde el 28 de julio hasta diciembre de 2025, prácticamente tenías el mismo CNE, tenías el mismo todo, el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Pero es mucho tiempo. No iba a haber gobernabilidad durante todo ese plazo, sino la preparación, que se sumergieran los Pero si las elecciones ánimos. hubieran sido en diciembre, la transición de Era el 10 de ejecutivo, enero. o sea, tiene Elecciones sentido. el primer domingo de diciembre, ganaba otro y el 10 de enero O sea, se entregaba. en un mes Sí, se entregaba. pero entonces no tenías elecciones de alcaldes y gobernadores, que todos los tiene Maduro, en su mayoría, casi todos. No había elecciones de la Asamblea Nacional ilegítima, que todo y sin legitimidad de ningún tipo, que toda la tiene Maduro, no lo había sino hasta diciembre de 2025. Antes de irnos, los países que cierran fila contra Maduro está Estados Unidos, Argentina, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Chile y Perú, así como el Grupo de Lima y la Unión Europea, que expresan su rechazo a los resultados de los comicios donde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le alza la mano a Maduro, adjudicándole un 51%. República Dominicana hay que incluirla en esa lista, con el mensaje que ha mandado en su canal de WhatsApp Chile. el presidente Abinader, y Chile también. Finalmente, ¿qué le espera a Venezuela? Nos guste o no, ya el órgano electoral lo acaba de proclamar durante esta grabación. ¿Qué le espera ahora? Y ustedes como venezolanos fuera, ¿cómo se sienten? Usted al inicio le mandaba un saludo a su hermano, que lo veía deprimido con los resultados que arrojó el CNE. ¿Cómo se sienten desde fuera y qué pasaría ahora también con sus familiares y gente que esperaba ahora mismo un cambio? Sí, por ahora, en el corto plazo y mediano plazo, las restricciones para otorgar visas de viajes a los venezolanos van a ser mucho mayores, porque se espera una salida de por lo menos 3 millones de venezolanos en el periodo de un año. O sea, la avalancha de venezolanos saliendo de allá que se espera es descomunal. Entonces, desde el punto de vista internacional, las restricciones a los venezolanos van a ser muy, pero muy duras para otorgar visas, para todo tipo de situaciones. Eso es lo que, digamos, por una parte se espera. Por otra parte, el desasosiego, la ansiedad que están viviendo los venezolanos en Venezuela, se espera también que se van a desplomar los precios de la vivienda, van a empezar los problemas con los combustibles, los problemas con los alimentos. O sea, no quiero ser profeta del desastre, pero eso es lo que va a venir, porque van a venir los bloqueos y van a venir las presiones. En estos próximos 6 años, ¿qué podría pasar? Puede ser que de alguna manera milagrosa no complete estos 6 años y la oposición organizada y el desplome de la popularidad provoque algo antes de 6 años. Maduro no va a poder gobernar. El nivel de ingobernabilidad va a ser tan brutal que yo no creo que 2 años yo no le doy. Pase lo que pase, o sea, va a haber demasiado, y hasta la gente de él que va a empezar a pasar trabajo, porque esos 2 millones que le quedaban, esos 3 millones que le quedaban, él no va a tener la fuerza para poderlos mantener, para mantenerlos de su lado, y se van a ir moviendo. Y con los recursos del narco aquel que hablamos. Porque es que esos recursos de los narcos, tú llegas y los inyectas a la economía de Venezuela, que ellos lo hacen para limpiar, legitimar esos capitales. Eso no lo ve la gente de a pie, y ellos no van a gastar su dinero de sus compromisos, de lo que están haciendo, no lo van a gastar. Otra cosa que va a ocurrir, mira, y que vamos a ver, es que los hijos de esta gente que vive fuera de Venezuela, en República Dominicana, en México debe haber reconocido ya a Maduro, o debe haber medio hablado a su favor, porque López Obrador es medio comunistoide también. Entonces, México, otros están en Australia, muchos están en España, protegidos por Pedro Sánchez. Entonces, ese grupo podemos ver que los van a empezar a agarrar y les van a decir, váyase a su país. A ese grupo, a los hijos de ellos, para empezar a meterles más y más presión. Incluso estando en universidades le van a decir, usted está fuera de la universidad y se va para allá. También vamos a empezar a ver estrategias como que venezolanos en el extranjero
identificarán a los hijos del grupo del eje Habana-Caracas, Maduro, Los Cabellos, toda esa gente, y los van a empezar a perseguir en el extranjero, a sus hijos, y se los van a mandar para allá, a sus nietos, a sus primos, a sus... Todo, vaya para allá, y se los van a sacar. Eso lo vamos a ver también. Pero, digamos, como ya estamos terminando, y yo suelo regalarle un chiste siempre, porque dentro de toda esta dificultad, esta tristeza, esta ansiedad, siempre que, digamos, hay que buscar aunque sea un espacio pequeño. Pero antes del chiste, doctor, sí. Bukele ahora mismo también estamos viendo publicado en estos minutos, y hay de hecho un discurso, ojalá poder ponerlo, el videíto. Bukele tilda de genocida, fraudulento e ilegítimo al régimen de Maduro. Claro. O sea, Bukele ha sido de los presidentes que porque el presidente Abinader fue diplomático. Este Bukele acaba de decir que es un genocida, Maduro, fraudulento e ilegítimo. Y ahora sí vamos con el chiste, porque en medio ¿verdad? En medio de todo esto, tenemos que reírnos un poco. Sí, es que Bukele y Milei dicen las cosas con esa fortaleza. Maduro es de lenguado también. Solo que Bukele y Milei llevan razón, son estudiados, Maduro no, entonces no lleva razón. No, lo que dice son tonterías. Pero lo que ha dicho Abinader, que es la forma correcta de decirlo, tiene un contenido muy, muy, muy diplomático, pero muy atinado, eso que me acabas de leer. Bueno, fíjate, el hecho es que llega y se muere Nicolás Maduro. Dios lo cuide. En el chiste. En el chiste, Okay. Dios lo cuide. Se muere Nicolás Maduro. Y bueno, lo están llorando y están haciendo el velorio, y dice Cilia Flores, dice, bueno, a mí me gustaría, como fue un hombre del pueblo venezolano, que lo piquemos en pedazos y lo enterremos en diferentes lugares, por aquí y por allá, para que, digamos, el pueblo tenga su dónde visitarlo. Y sale por allá Pedro Carreño y dice, bueno, vamos a quitarle los brazos, vamos a enterrarlo en donde está la principal del metro de Caracas, que fue donde él aprendió a manejar su autobús, y él era autobusero del metro de Caracas. Bueno, está bien, todo el mundo aplaude, ¿no? Y uno de la oposición, que se llama Ramos Alú, está viendo la situación de lo que están hablando, está ahí. Llega otro, bueno, la cabeza, vamos a enterrarla allá en el colegio Andrés Bello, donde él estudió, que fue su primeros pensamientos. Sí, está bien, vamos a enterrar la cabeza allá. El cuerpo, como él solía meterse en La Guaira, en la playa, y respiraba debajo del agua y qué sé yo, vamos a enterrarlo allá en La Guaira, para La Guaira, y así, ¿no? Las piernas, como sus primeros pasos, él los dio allá en Cúcuta, vamos a enterrarlo en Cúcuta, yo no sé qué, y grita Ramos Alú, bueno, el culo habrá que rayarlo, porque la cagada fue en todo el país. Si te Muy cierran bueno, el programa, me gustó. si te cierran el programa. Vamos por lo menos a ilusionarnos con el cuento. Sí. Ay, yo que soy cristiana, ¿verdad? Que yo no le puedo decir mal a nadie, déjame darme aquí en el pecho. Sí. Lo cogemos como sea, entero, picado, rayado. Sí. Lo importante es que salgamos de él. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Alexis Vargas, abogado, ingeniero electricista, es representante de la comunidad venezolana en República Dominicana. ¿Hace cuántos años que vino? 27. Pero usted vino antes de Chávez, entonces. Sí, pero yo seguía viajando para allá. ¿Por qué usted vino? Porque una empresa, AES, dominicana, digamos, empezó a traer profesionales de los que trabajábamos con ellos en Venezuela. Y yo fui del primer grupo que ¿Y le gustó? Bueno, yo había venido antes, por cuestiones de deporte y eso, y había venido previamente. República Dominicana por aquel entonces, tú eres muy joven todavía, tú no te acuerdas, tú no viviste esa época. Si yo estaba en la Ortega y Gasset número 49, allá en Mundo Eléctrico, y les decía, bueno, vamos para Herrera a ver tal cosa. Como hay que salir de la ciudad, vamos a dejarlo para el viernes. Y estábamos a lunes o martes. Esa era la República Dominicana. Tú podías dejar cualquier cosa, un celular donde se te quedara. Nos juntábamos en la zona colonial a beber cerveza y ver los juegos de béisbol. Y mira, ahí nadie peleaba con nadie, cualquiera te jalaba el pelo y tú no pasaba nada, cualquiera jugando dominó te reías, o sea, pasaba cualquier cosa, y era una patria noble, una patria digamos
amiga, hermana. Ser venezolano en aquel entonces para mí era como, o sea, era como una suerte de persona bendita. Y no existía Uber ni nada de eso, entonces yo tenía un chofer en un carrito todo malo. Él me engañó porque él me dijo que sí, que su carro estaba bien, yo no sé, tenía un carro todo malo. Y bueno, me cayó bien el muchacho, y me lo cuidaba llevaba mis para arriba y cosas, para abajo. para arriba y para abajo andaba con él. ¿Estamos a riesgo en este tránsito de estos 27 años de convertirnos en una Venezuela o no? No, ni cercano. La institucionalización que está llevando a cabo el presidente Abinader es una cosa que, digamos, él lo tiene entre ceja y ceja. Él vivió, acuérdate que Danilo Medina le atacó los negocios familiares del cemento y lo hizo a través del uso de la fuerza con Jean Alain Rodríguez, con el Ministerio Público. Entonces, él no quiere que la gente pase por eso. Todavía el Ministerio Público tiene una pudredumbre enorme, o sea, descomunal. El Poder Judicial tiene una podredumbre, pero descomunal todavía. Mira que Luis Henry Molina, siendo un hombre en cuadro político del PLD a todo cañón, se ha comportado muy bien, o sea, ha respetado los principios de imparcialidad, independencia, ha actuado de una manera, o sea, un hombre probo, o sea, lo ha hecho súper bien, o sea, se ha quitado esa camisa morada, esa camisa verde y ha actuado con total apego. Pero hay mucha gente, muchos jueces y muchos fiscales que definitivamente tienen que salir de ahí. Pero no vamos todavía por Venezuela, tenemos que irnos porque el chiste era para despedir, pero no me dijo de Leonel, ¿cómo que va a salir de ese lío? Si dice que sí, que estuvo bien, el mundo entero, excepto los 9 países tiranos que yo dije ahorita, lo acaban. Y si dice que no, Maduro que lo invitó, lo va a botar a patadas. ¿Qué No, él dirá que después de un análisis del tanto por ciento y de una revisión del yo no sé cuánto por ciento y multiplicado por y la macro cuadrada, y la macro y la micro y entonces y el algoritmo después de todo eso se presentó una falla en el algoritmo y así se saldrá de bueno, otro chiste para terminar. Muchas gracias, doctor. Vamos a conectar con ustedes en todas las actualizaciones de este tema con Venezuela. Amamos a Venezuela, agradecemos a Venezuela y a los venezolanos. Yo particularmente tengo casi la mitad de mi corazón allá. Empecé este trabajo con venezolanos. Tengo grandes amores de Venezuela, Felipe Vergara, Jennifer Vargas, Juliana Castillo, entre tantos otros venezolanos que amamos. Así es que estaremos en contacto aquí en Al Tanto TV. Gracias, doctor. No, gracias a ti. De verdad que me encantó. La pasamos buenísimo. Bienvenido cuando quiera.